privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche. Y en este tiempo había estado estudiando un poco el libro de Hebreos y había muchas cosas que llegaron a mi corazón. Hay muchas profecías y muchas cosas que nosotros podemos aprender en el libro de Hebreos. Es muy profundo en teología, pero estaba leyendo estos días el último capítulo de Hebreos. Y después de todos los planteamientos y las enseñanzas teológicas que encontramos en el libro, en este capítulo, el autor nos lleva a pensar en cosas muy prácticas para nuestra vida y cosas que debemos recordar en estos tiempos para poder practicarlas. Cuando el libro de Hebreos fue escrito especialmente para los judíos convertidos que estaban sufriendo tanta persecución, eran despreciados por sus compatriotas, perseguidos por ellos, y había muchos que querían volverse del camino. Entonces esta carta fue escrita para alentarlos, mostrarles lo que el Señor estaba preparando para su segunda venida, reavivar la esperanza en sus vidas. Y eso es lo que hoy necesitamos nosotros, ¿no es cierto? Refrescar en nuestra mente la esperanza de el nuevo reino que el Señor va a traer para nosotros. Y vamos a leer los versículos de Hebreos capítulo 13 del 1 al 6. Y a mí estudiar este pasaje me hizo recordar muchas cosas de mi juventud que yo viví y que me hicieron crecer mucho y conocer mucha gente. Vamos a leer los 6 versículos y luego vamos a ir viéndolos. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a él y algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te desampararé. El apóstol primero nos está diciendo que no tenemos que olvidarnos del amor fraternal. En la Biblia nos enseña distintos tipos de amores y usa diferentes palabras, pero acá está usando el amor entre hermanos, el filos, ese amor que tenemos que tener unos con otros. Y luego, después de habernos recordado de que no debemos olvidarnos del amor fraternal, nos empieza a enumerar ciertas cosas que involucran el amor fraternal. Y en el versículo 2 nos dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque por él y algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nosotros encontramos en la palabra de Dios el ejemplo de Abraham, ¿no es cierto? Que cuando fueron a visitar los dos viajeros, cuando fueron a anunciar que iban a tener un hijo, él no sabía que eran ángeles. Tenemos el ejemplo de Lot cuando estaba en Sodoma, que aparecieron estos hombres que después los querían matar, la gente de allí. Y vemos ejemplos de hospitalidad. Vamos a leer en Segunda Reyes 4:8. Segunda Reyes 4:8. Un día cuando Eliseo, el profeta, pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces siempre pasaba por ese pueblo y comía allí.
Leamos el 9 también, porque tiene una cosa muy interesante. Un día, el 9, por favor. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Sigamos con el 10. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando él nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En la antigüedad los hospedajes eran malos y aparte eran peligrosos, eran de baja moral. Y en esa época los cristianos se trasladaban de un lugar a otro, y los predicadores. Y miren ustedes, qué ejemplo el de esta mujer. Hizo una habitación especial para hospedar al profeta de Dios. Y yo me acuerdo cuando yo era niña, tenía 15 años más o menos, tenía 14. Vivíamos con mi familia en la ciudad de La Plata. Y ahí iban muchos universitarios de distintos países del norte, de Perú, de Bolivia. Y mi padre era pastor de una iglesia, y a esa iglesia iban muchos estudiantes. Y yo me acuerdo que cada domingo al mediodía, en esa época se tenía la escuela bíblica por la mañana y el culto por la noche, con la cena del Señor. Y mi casa quedaba medio distante de la iglesia. Teníamos como 25 o 30 minutos con vehículo. Y yo me acuerdo que todos los domingos en mi casa había 5 o 6 jóvenes estudiantes que traían a comer a mi casa para que no estuvieran solos. Y yo aprendía mucho de eso. Lo mismo cuando hospedaban predicadores en mi casa. Yo vivía en muchas provincias. En mi casa siempre se hospedaban los predicadores. Y cuando me acuerdo que mi papá era de esos hombres bien autoritarios y había organizaciones de la Convención Bautista, yo en esa época era de la Iglesia Bautista, y eso que tenían grandes campañas evangelísticas. Entonces venían los cantantes, venía el predicador, pero ellos no querían hospedarse en casa de familia, exigían hospedarse en hoteles. Y mi papá se enojaba mucho. Decía, yo no sé para qué gastan las ofrendas en hospedarse en hoteles si pueden hospedarse en nuestra casa y aparte compartir la palabra con nosotros. Porque él le gustaba recibir a la gente en su casa. A mí me daba gracia porque él siempre le molestaba eso. Bueno, las épocas van cambiando. A veces es difícil, a veces hasta tenemos desconfianza de que si hospedamos a alguien que no conocemos, por más que nos diga que es creyente, podemos tener un problema. Pero yo, basada en esa experiencia, siempre me ha gustado y siempre he recibido bendición. Porque yo el día de hoy me acuerdo de muchas cosas que aprendí hablando con predicadores que estuvieron en mi casa. Y es bendición porque cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, a través de eso Dios nos bendice. Ahora, ¿qué dice el otro versículo? El otro versículo dice: acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en su cuerpo, vosotros mismos sois maltratados. En esa época estaban siendo puestos presos los cristianos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados y estaban siendo muertos. Ustedes se acuerdan de Pablo en la cárcel, de los apóstoles que estuvieron presos, ¿no es cierto? De Juan que murió en la isla de Patmos preso. Entonces, ellos estaban diciendo que tenían que visitarlos porque ahí no les daban comida. Ahí tenían que llevarle comida y si no les llevaban comida no tenían que comer ni agua ni nada. Entonces ellos estaban exhortando a que se ocuparan de esos hermanos que estaban sufriendo, maltratados. Porque aparte, si ellos lo visitaban, estaban arriesgándose ellos mismos. Pero ellos estaban siendo aconsejados de que hagan esa obra.
Y me gusta mucho todo lo que nos hace recordar esta carta, porque son cosas que en esta época tenemos que renovar en nuestra vida, tenemos que ejercitarlas y tenemos que llevar la palabra a los que están en las cárceles. Hace unos 30, 40 años atrás hubo un pastor acá, Rosati, que abrió una iglesia en la cárcel de Villa Luján. Y yo me acuerdo que íbamos a tener bautismos ahí en la cárcel. Y había 100, 150 presos en cada reunión. Quizás muchos o quizás muy pocos han quedado de eso. Pero la palabra se sembró. Y la palabra se cumplió, porque se cumplió con el mandamiento que Dios nos da. Cuando vamos al otro versículo, al versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La versión NTV tiene otras palabras, a los que cometen inmoralidades, pero me gusta resaltar la versión de Reina Valera porque usa dos palabras, fornicación y adulterio. Y sin mancilla, que nuestro matrimonio, que nuestra familia, que nuestra relación conyugal sea sin mancha, que no haya pecado, que corrompa, que no haya engaño. Y habla del adulterio y de la fornicación. Adulterio es tener relaciones sexuales cuando uno está casado con una persona fuera del matrimonio. Y fornicación es más general, se refiere a las relaciones prematrimoniales y también involucra el adulterio, pero más a las relaciones prematrimoniales. Y hoy en día esta palabra parece que no estuviera escrita en la Biblia, porque cuando las parejas se juntan ni se acuerdan que tienen que construir un matrimonio. Y bueno, nos juntamos y si no va bien, después vemos. Pero la palabra de Dios dice que ni adúlteros ni fornicarios entrarán en el reino de Dios. Si yo estoy pecando intencionalmente, sabiendo que la palabra de Dios me enseña esto, como está mi nombre escrito con pluma de oro en la Biblia, en el cielo, también van a estar escritas aquellas cosas. Hay un libro para eso. Entonces tenemos que recordar la palabra. Cuando nos equivocamos en formar la pareja, muchas veces es porque no buscamos la guía del Señor. Nos dejamos llevar por nuestro propio carácter y nuestras propias emociones y después sufrimos las consecuencias. Entonces tenemos que aprender a buscar en la palabra la guía para elegir y tomar las decisiones con respecto a nuestra pareja y a nuestro matrimonio y enseñar a nuestros hijos. Y por último hay un texto muy hermoso que dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es querer tener más y poner todo nuestro poder en pensar en lo que podemos lograr sin ningún límite. Y a veces pensamos que los avaros son los que tienen plata. Ah, sí, ese tiene plata, es un avaro, lo único que quiere es amontonar. Pero a veces los pobres también somos avaros. Nos apegamos a las cosas materiales y nos metemos en cualquier crédito y en cualquier tarjeta por comprar cosas. Y después, claro, no nos alcanza para pagar. Eso es avaricia. Porque estoy gastando lo que no puedo gastar y después no lo puedo pagar porque quiero tener.
No es malo tener cosas. Dios le encanta que nosotros progresemos, pero no que nuestro sentir, nuestro poder, nuestro apego esté en esas cosas. Y en estos tiempos cuesta tanto tener algo, ¿no es cierto? Antes, hace 1 año y medio, ustedes se compraban por 20.000 pesos un hermoso teléfono. Ahora vayan a comprar un teléfono un poquito completo, ¿cuánto les sale? 50.000 pesos, 40.000 pesos. Entonces las cosas a veces dejan de estar cerca de nuestra mano. Y nosotros nos desesperamos por lograrlas, porque ¿quién no quiere tener un buen teléfono? Es una necesidad, es cierto, es una necesidad. Pero a lo mejor no tiene que ser el de 50, puede ser el de 30. Porque es el que yo puedo pagar, aunque tenga menos internet, tenga menos aplicaciones, tenga menos poder. Pero lo gozo, porque si yo no lo puedo gozar porque no lo puedo pagar, ¿para qué quiero tenerlo? Yo conozco una joven que ella se casó, bueno, fueron a alquilar una casa en Buenos Aires, un lindo departamento para ellos, muy bien. Bueno, cuando tuvieron niños fueron a un departamento un poquito más grande y después se metieron en un crédito para edificar su casa. Compraron un terreno, no en el centro de Buenos Aires, sino un poco afuera, en una hermosa zona. Y cuando cambia el gobierno, les cortan la posibilidad del crédito. Y ella le agarró una desesperación y yo la aconsejaba y le decía, quédate tranquila, el Señor tiene algo mejor para vos. En 3 meses le dieron un crédito, en menos de 1 año se edificó una hermosa casa, con todas las mejores porcelanatos, los mejores artefactos de baño, los mejores artefactos de esa medida en su cocina, unos hermosos patios, unos hermosos ventanales, todo hermoso, de lo mejor. Y resulta que yo veo que no lo puede gozar porque lo tiene que cuidar tanto, tiene que afanarse tanto por lustrar esto, porque no se estropee lo otro, que al final ¿para qué lo tiene? Eso es apegarse a las cosas materiales y en el fondo es avaricia. Porque si el Señor me bendijo de tal forma, dándome una hermosa casa, ¿qué tengo que hacer yo con esa casa? Disfrutarla, compartirla, porque si no, no me sirve para nada. Y a veces ese sentir que nosotros tenemos, les digo una cosa, es tan diabólico que no nos permite ser felices. Por eso yo en el título puse esa pregunta, ¿estoy contento? ¿Soy feliz con lo que tengo? El apóstol Pablo en Filipenses dijo, sé contentarme cuando tengo y cuando no tengo, pero soy feliz. Y eso es lo importante. Cuando Dios ve que yo soy feliz con lo que tengo, sea poco, sea mucho, seguro que me va a bendecir más. Si Él ve que yo quiero compartir con los demás, seguro que me va a bendecir más. Mire, a mí a veces me han llegado bendiciones que yo verdaderamente ni pensaba tenerlas. Y vinieron de la mano del Señor. Y yo eran cosas que no estaban dentro de mis posibilidades y que no las iba a tener. Pero Dios me las mandó por otro lado. Entonces, cuando Dios quiere bendecir tu vida, Él la va a bendecir. Estaba leyendo, para terminar les voy a decir unas palabras del teólogo Barak, un teólogo israelita, judío, que enseña en uno de los seminarios universidades de Israel. Y me encanta escuchar sus comentarios. Y él decía que la creación de Dios no fue menos espiritual que el reino venidero que Él nos está preparando. Pero nosotros lo estropeamos con nuestro pecado y nuestra humanidad. Entonces, no podemos gozar de esa maravillosa creación. El mundo está en manos del hombre caído. Pero Él
nos está preparando una nueva creación radiante para que nosotros gocemos. Entonces, el progresar en la vida del cristiano es progresar porque soy parte del reino, ya formo parte de ese nuevo reino de Dios. Y es para gozar mejor de ese reino futuro que yo voy a recibir con el Señor, con el cual voy a reinar. Entonces, si yo me apego a lo material y no gozo y no comparto, no puedo ser feliz. Uno puede ser feliz con mucho, con poco, con menos, con más, si está conforme con lo que tiene, si está contento con lo que tiene y puede compartir lo poco que tiene. Miren, yo tengo una chica en mi grupo que ella, cuando tiene una posibilidad, ella va, junta dinero, compra alimentos, compra verdura y empieza a repartir. Y ella me dice, yo sé lo que es pasar hambre. Yo cuando tenía 14, 15 años andaba revolviendo los tachos de basura. Entonces tenemos que saber disfrutar de lo que el Señor nos da, porque si no nos va a enseñar de otra forma. Y ahí vamos a saber lo que es tener la bendición de Dios y no saber disfrutarla. Quiera el Señor que todos podamos gozar con lo que tenemos, compartir, hospedar y tener una familia pura delante de la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga.